Hola mis queridos hermanos, les habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica desde Bogotá, Colombia. Y bueno, ya estamos aquí al frente de estos micrófonos para compartir con ustedes la bendita palabra de Dios que nos sana, que nos ayuda, que nos libera, que nos fortalece, que nos levanta. Y quiero invitarte, como siempre, si tienes la oportunidad de seguir la lectura, hoy vamos a hablar de un tema que pues creo que a todos nos ayuda, a todos nos sirve, porque la palabra de Dios pues a todos nos sirve. Y es precisamente sobre el Salmo 91. Vamos a leer hoy este Salmo 91 y quiero que lo miremos bajo la perspectiva de la palabra de Dios. ¿Y cómo es que tú me dices, Juan Alberto, que bajo la perspectiva de la palabra de Dios, luego es que el Salmo no es palabra de Dios? Bueno, claro que sí, eso es así, pero la mayoría de las veces las personas toman este Salmo, el Salmo 91, como un acto de fetichismo, como un acto de buena suerte, como un acto de agüero, como un acto de sortilegio, y lo ponen en su casa, incluso en un pedestal, allí con la Biblia abierta porque alguien le dijo, ábrelo en el Salmo 91 y vas a darte cuenta como en tu casa hay protección. Como si abrir la Biblia en un salmo específico y dejarlo ahí al aire libre fuera la protección del hogar. Eso se llama fetichismo, eso se llama querer hacer de las cosas de Dios algo mágico, cuando en realidad la palabra de Dios es Dios mismo, que merece respeto, pero que también merece que nosotros vivamos su palabra conforme a lo que allí dice. Por eso en alguna parte de la Escritura dice el Señor, grabaré mi ley en sus corazones. Ya no será necesario que anden de un lado para otro buscando quien les comunique la palabra, porque la grabaré en sus propios corazones. Y esta es la realidad. Cuando nosotros tenemos el verdadero deseo de vivir la palabra de Dios, pues la tenemos realmente grabada en nuestros corazones y es lo que ejecutamos en la vida diaria, en nuestras acciones, en nuestras palabras, en fin, en nuestras relaciones interpersonales. Vamos a darle al principio de este programa una leída de un lado a otro a todo este Salmo 91. Dice así: El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor, Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que lleguen con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. Pues 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar. Verás a los malvados recibir su merecido, ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección. No te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con Él, lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores. Le haré disfrutar de una larga vida, lo haré gozar de mi salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, este Salmo 91 nos habla precisamente del testigo de Dios, del que testimonia la presencia de Dios en su vida, de aquel que ha recibido a Dios como Padre, cree que Dios es su Padre y quiere hacer la voluntad del Padre. Y por eso es el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso. Es el que confía en Dios y que tiene la capacidad de hablar con Él de manera permanente y de hacer lo que Él quiere, hacer la voluntad precisamente de Dios. Este Salmo 91 no es un acto de magia, ni es un acto de sortilegio que colocamos en la casa sencillamente para que haya protección, pero nuestra vida es una vida desordenada o una vida tal vez incoherente, porque muchos de nosotros tenemos muchas incoherencias, incluido yo estoy ahí metido también. Incoherencias en las que hablamos de perdonar y seguimos con resentimientos, en las que hablamos de amar y cometemos actos de desamor,
en la que hablamos de elementos equilibrados en la vida del ser humano y pues hacemos totalmente lo contrario, porque no somos equilibrados en nuestras decisiones, ni somos justos, seguimos diciendo mentiras, a veces somos tramposos en los negocios, en fin, tantas cosas que podemos hacer y sin embargo creemos que el poner la Biblia allí abierta, que se empolve con el paso de los años, es un acto de magia. Conozco muchísimas personas que se acercan a las cosas de Dios y no está mal, es muy bien que se acerquen a las cosas de Dios. Qué bueno que lo busquen a Dios, pero qué bueno buscarlo de corazón. Pero muchos de nosotros al principio lo buscamos por un interés, porque estamos en una situación económica mala, porque estamos en una calamidad, en una enfermedad, en alguna circunstancia difícil y queremos que Dios nos ayude y allí nos mostramos realmente serviciales y acuciosos con las cosas de Dios, pero estamos realmente buscando un beneficio propio. Incluso he conocido personas que se acercaron a las cosas de Dios y que su finalidad es que todo les salga bien, que en todo les vaya bien. Y entonces montan un negocio y al negocio le colocan un nombre en hebreo o un nombre que tenga de alguna manera sitios por donde pasaba Jesús o lugares de bendición. Entonces panadería Betesda o librería tal o cual palabra hebrea o griega que significa tal vez salvación o Yeshua o bueno, tantas cosas que a veces, como quien dice, le pongo a mi negocio este nombre para que me vaya bien, para que sea precisamente como una suerte el que voy a tener ahí a Dios como un amuleto que está protegiendo mi negocio. Y eso es precisamente lo que nosotros no podemos hacer, porque eso es hacer una idolatría, eso es manipular, usar al Señor, manipular las cosas de Dios. Entonces, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso dice al Señor. O sea, la persona que realmente está en Dios es la que puede decirle al Señor: tú eres mi refugio, tú eres mi castillo, tú eres mi Dios en quien confío. ¿Cómo podemos confiar en quien nosotros no conocemos? ¿Cómo podemos confiar con quien nosotros no tenemos una relación estrecha? ¿Cómo podemos confiar en una persona a la cual casi ni frecuentamos? ¿Cómo vamos a confiar si nosotros mismos no le conocemos? Por eso este salmo es para quien conoce a Dios, para quien verdaderamente vive a la sombra protectora del Altísimo. Ese es el que le puede decir al Señor: tú eres mi refugio, tú eres mi castillo, tú eres mi Dios en quien confío. Y entonces ahí mismo dice que Él lo recomienda, dice: solo Él puede librarte de trampas ocultas y de plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ella estarás seguro. Fíjate que aquí el salmista primero le dice al Señor que Él es su refugio, que Él es su castillo, su Dios en quien Él confía. Pero luego entonces parece que lo recomienda a las demás personas, porque ya no dice Él puede librarme, no, dice solo Él puede librarte y habla de ti, habla de la otra persona, habla del tercero. Como quien dice: sabes, yo soy testigo, y por eso comencé diciendo después de la lectura del Salmo que este Salmo es el Salmo del testigo, del que dice lo que sucede cuando una persona está verdaderamente al amparo de Dios. Cuando tú empiezas a hablar a las personas porque tienes un conocimiento de Dios y puedes manifestar ese Dios para que las personas tengan confianza en Él y se acerquen absolutamente confiadas al Dios de la vida. Y entonces aquí continúa diciendo: solo Él puede librarte de trampas ocultas y de plagas mortales. Solo Él, no hay otro Dios que te pueda librar de trampas ocultas. Y obviamente estas trampas ocultas se refiere precisamente a todas las acechanzas que el maligno coloca a nuestro alrededor. Todas las plagas mortales, la plaga del pecado, de todos esos espíritus que a veces están rondando por el aire, aquellos que dice San Pablo que no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales que tienen mando, poder y dominio sobre este mundo de oscuridad. Son plagas mortales porque son muchos. Son millones de ángeles que están alrededor caídos para que nosotros caigamos en diferentes tipos de trampas y a ver cómo realmente perdemos nuestra alma con el pecado mortal. Entonces dice: solamente Él puede librarte de trampas ocultas y de plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Sus alas se refiere a aquello con lo que se eleva hasta el cielo. Se refiere a aquello que se llama de la santidad o se llama de la sabiduría. Esas son las alas espirituales
son las que nos llenan de sabiduría, son las que nos llenan de luz, y con esas son con las que podemos ascender. Cuando una persona está llena de sabiduría y está llena de luz, está seguro, está a salvo, porque esas son como las alas de Dios, su luz y su sabiduría, la que nos eleva hacia el cielo. Por eso dice, su fidelidad te protegerá como un escudo, porque la fidelidad de Dios, la promesa de Dios se cumple porque se cumple, sobre todo sobre sus elegidos, sobre sus escogidos. Estamos hablando hoy de este Salmo 91. Es un salmo que con mucha frecuencia utiliza la gente, digámoslo así, vuelvo a repetirlo, como en un acto de fetichismo. Es un salmo que realmente es maravilloso. Es una belleza y cuando lo leemos nos sentimos de verdad muy emocionados porque el Señor obra todos estos milagros. La pregunta es, ¿cuál es la retribución de nuestra vida espiritual, de la vida de hijos de Dios frente a este salmo, frente a estas promesas? O sencillamente lo tenemos allí como quien tiene un colmillo de león que le regaló su abuelo para la protección, y entonces es también así un elemento de agüero para que no le vaya mal. Y esto es lo que precisamente el Señor no quiere, ni su palabra, ni que lo tomemos a Él en este sentido, porque Dios es la verdad y con Dios nosotros no podemos jugar, nosotros no podemos tentar a Dios con este tipo de actuaciones en nuestra vida. Ahora tienes ese salmo, perfecto, léelo y vívelo. Léelo y vívelo. Y si tienes una Biblia en tu casa de adorno para hacerle un altar a la palabra de Dios, qué bendición. Pero qué bendición que de cuando en cuando te pares en la sala de tu casa, en la entrada, y abras la palabra de Dios en cualquier parte, la leas y la medites, hacer una lectio divina, por ejemplo, sobre el texto que lees en ese momento que tienes la oportunidad de hacerlo. Y no sencillamente que compraste un pedestal, pusiste la Biblia allí, abriste el Salmo 91 y ahí la dejaste empolvándose encima, llena de tierra, porque nunca más la vuelves a leer, como si eso fuera una real protección contra todas las cosas que a veces hacemos nosotros torcidamente. Entonces estamos hablando que este salmo es el salmo del testigo, de la persona que testifica que Dios puede hacer eso. Por eso primero comienza hablando en primera persona y luego sigue hablando en tercera persona. A partir del verso 3 que dice, solo Él puede librarte de trampas ocultas y de plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas. Ya habíamos dicho entonces que era una persona que tenía que tener la experiencia de Dios, de que Dios protegía su vida porque se había entregado a Él y vivía bajo la sombra protectora del Altísimo. Y efectivamente quienes se hacen hijos de Dios, quienes recuestan su cabeza en el pecho de Jesús, pues son personas que tienen una protección especial de Dios. Más adelante vamos a hablar de ese tema de los ángeles en este mismo salmo. Entonces dice, solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas. Ya habíamos dicho que las alas era la sabiduría y la luz con la que nosotros nos elevamos a Dios, la sabiduría de Dios y la santidad de Dios. Es eso que cuando mora en nuestra vida, cuando está de lleno con nosotros, pues sencillamente nos cubre de trampas mortales, porque básicamente vivir con sabiduría nos hace evitar muchos riesgos, nos hace evitar cometer muchos errores, nos hace ser personas prudentes, personas sensatas, nos hace tener luz para tener o para hacer un buen discernimiento de la vida en cada paso que nosotros vamos dando, y por eso no caemos en trampas ocultas con tanta facilidad. Y entonces en ese sentido la consecuencia es que la fidelidad de Dios nos va a proteger como un escudo. Es decir, a mi hijo no lo toque, a este hijito mío que está consagrado a mí, que de verdad está haciendo las cosas bien hechas, que es una persona que me busca, que tiene una relación conmigo estrecha, que me ha ofrecido su vida entera a mí, a este hijo mío, no lo toques, le dice al maligno, no lo toques. Entonces dice, su fidelidad te protegerá como un escudo. Ahora bien, la pregunta es, bueno Juan, y si eso es así, entonces ¿por qué Dios permitió que tentara a Job? Si Job era bien amigo de Dios, era uno de los hombres más justos. Bueno, aquí hay un misterio muy grande, pero es un misterio que de alguna manera también nos da algunas respuestas interesantes. ¿Por qué? Porque si tú lees el final del libro de Job a partir del capítulo 42, te vas a dar cuenta que la retribución por el sufrimiento de Job fue muchísimo mayor de todo lo que él perdió. Tuvo más hijos e hijas, tuvo muchísima más riqueza, muchísimo más ganado. ¿Por qué? Porque la recompensa del Señor es grande para quien permanece fiel. ¿Por qué permitió Dios que el maligno tentara a Job, que lo arruinara, que lo azotara?
porque Dios sabía lo que iba a poner en Job. Dios sabía que después le daría, digamos, un triunfo superior. Y esto es lo que también se refiere a nuestro Señor Jesucristo, aunque dice el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, aunque sufrió por algún tiempo, después lo sentó en un lugar de honor, después lo exaltó al más alto rango en el cielo, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso también tiene cierta similitud a la vida de nuestro Señor Jesús, en ese sufrimiento permanente, porque en Jesús sufrimos todos. Así es que la vida de Job es como el sufrimiento de Jesús, que Jesús sufre la desgracia de todas las personas, le duelen sus hijos, y claro que la sufre, pero después se corona de gloria en la eternidad. Entonces, te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. Acuérdate que también nos va a hablar del escudo sobre el tema de la fe, porque el Señor va a ensanchar la fe de nosotros. Acuérdate que San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 6, a partir del verso 10, nos habla de las armas del cristiano y entre ellas nos dice: pónganse el escudo de la fe. ¿Y por qué es el escudo de la fe? Porque allí se clavan los dardos encendidos del maligno. Es decir, por más de que te digan cosas, tú vas a permanecer firme porque el Señor va a ensanchar tu fe, te va a hacer crecer más en fe y esa fe va a proteger tu vida espiritual. Sigue diciendo entonces: no tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. El ser humano se ve abocado todos los días a todo tipo de cosas. Se ve abocado a tentaciones, a ruinas, a enemistades de personas, a lenguas de personas que como víboras quieren venir a hablar mal de nosotros, a enfermedades incluso físicas, a peligros realmente nocturnos de todo tipo, a accidentes, a equivocaciones, a caídas, a todo tipo de circunstancias está sometido el ser humano. Yo que vivo en este proceso de la evangelización, vivo escuchando personas con toda clase de circunstancias difíciles. Hermano, es que mi hijo estaba un día caminando en la moto, iba sin su casco y de pronto vino un cucarrón y se le clavó a toda velocidad porque iba muy rápido en la moto y se le clavó en su ojito derecho y ya perdió el ojo y está en riesgo de que el otro ojo también lo pierda. Uno empieza a escuchar unas noticias que uno dice, pero ¿cómo le llega a pasar a este hombre? Otro muchacho que lo mostré en estos días en alguna predicación, dice, se resbala en la moto y se resbala en una línea blanca del piso, mojado, y queda descerebrado este muchacho. Es un peligro de día, iba de día en la moto y sin embargo estaba lloviendo y el piso mojado y se resbaló. Seguramente una imprudencia, pero ahí tiene. Pero hay otro tipo de peligros, hay en el campo y en la ciudad y en todas partes hay peligros de toda la naturaleza. Personas que van conduciendo detrás de un camión y se les sale una lámina al camión, una lámina de metal, rompe el vidrio y de una vez afecta a la persona que está delante. Pues de todos estos peligros nos va a librar el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene la capacidad para hacerlo. Y tú vas a decir, bueno, y entonces si este Señor que rezaba tanto, ¿por qué a Él no lo libró? Entonces lo que está diciendo aquí no es cierto. Bueno, el Señor tiene una voluntad activa y una voluntad pasiva, y esto debes entenderlo bien claramente. ¿Qué quiere decir? Que si seguramente el Señor permitió que esta persona que verdaderamente era de oración y de Él muriera o tuviera una afectación más grande, es porque Dios sabe que le va a dar una recompensa superior en la eternidad. Y esto es lo que nosotros debemos esperar siempre, porque Dios es un Dios justo, es un Dios misericordioso, es un Dios bueno, es un Dios grande. Juan, pero es que no quiero sufrir ahorita. Ok, no quieres sufrir, pídele al Señor, pero estamos en este mundo y en este mundo podemos enfrentarnos a cualquier circunstancia difícil. Fíjate lo que dice Juan 16:33, en el mundo tendréis tribulación, pero no temáis que yo he vencido al mundo. Y también en otra parte dice, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, verso 4 dice, bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. Entonces, no tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. Pues 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. ¡Guau! ¡Qué promesa tan hermosa esta! A ti nada te pasará. ¿Por qué? Porque estás consagrado de verdad
a nuestro Señor Jesucristo. Y es impresionante de cuántas cosas lo libra el Señor, por lo menos de las que vemos. Ahora, ¿qué será de las que no vemos? De cuántas cosas nos ha librado el Señor que ni siquiera nos hemos dado cuenta. En cuántos caminos nos ha evitado que nos metamos donde iba a haber peligros. De cuántas personas nos ha evitado que tal vez caigamos en su lengua o que caigamos en sus garras. De cuántas cosas no nos habrá evitado el Señor. Ahora, gran parte de las cosas que le suceden al ser humano es por su desobediencia. Ya lo hablamos en otro de los programas que hicimos en esta misma estación. Solamente lo habrás de presenciar. Verás a los malvados recibir su merecido. Ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo así que verás a los malvados recibir su merecido? Pues mi querido hermano, mi querida hermana, yo hoy te quiero decir que si ahorita no vas a contemplar, seguramente lo contemplarás en la eternidad. El salmista también se pregunta en el Salmo 73, ¿por qué los malvados prosperan? Y si no comprendía dónde, hasta que entré en tu santuario fue que comprendía dónde iban a parar ellos. Los pones en un lugar resbaladizo. Aquí en este salmo, en el Salmo 91, que es más adelante, dice, habrás de presenciar el merecido de los malvados. ¿Cómo lo habrás de presenciar? Cuando entres en el tiempo de la eternidad, vas a darte cuenta de todo lo que pasó y lo que les pasó a los malvados. Aquellos que renegaron de Dios, algunos que se convirtieron, que pidieron perdón, seguramente vas a presenciar la misericordia de Dios y estando en la eternidad te vas a alegrar con su conversión, no te va a doler. Pero a los que finalmente perseveraron en el mal hasta el final de sus vidas, vas a darte cuenta cómo terminan sus vidas. Es más, muchos en este tiempo, en este mundo, en esta hora, en estos días, en estos años, muchos vamos a contemplar el final de algunos malvados. De hecho, he tenido la oportunidad, sin decir quién se condenó o quién no se condenó, pero sí he tenido la oportunidad de ver personas que fueron perversas en la vida, en una muerte bastante complicada. Claro, oramos por ellos, por su conversión y todo lo demás, pero he visto unas agonías tremendas a la hora de la muerte en personas que hasta el final renegaron de Dios y que definitivamente no quisieron recibir una comunión. No quisieron recibir la confesión y quisieron recibir la absolución. Y hemos visto cosas tremendas. De hecho, la Biblia está llena de ejemplos de estos. Miremos, por ejemplo, el tema de Jezabel en el capítulo 22 del primer libro de los Reyes. En el capítulo 21 está la historia de Jezabel y del rey Ahab o Acab. Y más adelante en el capítulo 22 y 23 está cómo terminan sus vidas a la luz del día. Precisamente sus cadáveres esparcidos, comidos por animales. Es una cosa terrible. Y es algo que, esto no lo estoy diciendo para que tú tengas miedo, ni más faltaba. Sencillamente lo estoy diciendo para que se corrobore que este salmo se cumple en la vida del ser humano, pero sobre todo de aquel que se postra a los pies del Señor. Dice, ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección. Yo hago la siguiente pregunta. Cuando estamos nosotros en un refugio, ¿qué pasa? Cuando nos metemos en un lugar de protección, ¿qué pasa? Tratamos de ordenar todo, de mantenerlo habitable, de mantenerlo funcional, de mantenerlo equilibrado, lo aseamos, nos metemos allí, tratamos de componer todas las cosas, tener lo que podamos, el alimento, todo, porque es nuestro refugio. Yo no puedo echar a perder nuestro refugio, pero muchos de nosotros creemos que el refugio es precisamente patear a Dios, que es hacer las cosas mal hechas, y no. El refugio es algo que cuidamos. De hecho, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces dice, ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa. Wow, yo pregunto esto, Señor, ¿será que la enfermedad que ha llegado a mi casa es por causa de mi pecado? ¿Será que es eso, Señor? ¿Qué será lo que está pasando? Ahora puede ser que no sea causa de mi pecado, ya lo he explicado muchísimas veces y lo he escrito en el libro de Si es posible sanar cuáles son las causas de las enfermedades. Obviamente es el pecado en todos los niveles en general, pero ¿será que en mi casa estamos desobedeciendo al Señor y por eso nos han llegado a veces muchos males? Pues bien, mira lo que sigue. No te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará sus ángeles que te cuiden por donde quiera que vayas. Y yo sí creo en el poder de los ángeles.
Yo sí creo que el Señor envía un ejército de ángeles celestiales a nuestro alrededor que nos levantan de los lugares donde hemos podido caer o donde podemos tener un peligro. Yo mismo he narrado en el último libro que publiqué, que se llama Fe para mover montañas, unos testimoniazos que el Señor me ha hecho con ángeles. Entre esos uno en la Ciudad de México, donde tuve un peligro inminente de atraco, de muerte, y el Señor mandó un ángel y me rescató de allí de una manera impresionante. Yo creo en esto y por eso todos los días invoco los santos ángeles de Dios, pido su protección, oro a mi ángel de la guarda y trato de tener un diálogo y una amistad pidiendo a los santos ángeles de Dios que me iluminen en este camino para no ofender a Dios, para cuidar ese refugio, para cuidar mi relación con Dios, que es un refugio que hay en mi corazón. Pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas, que pongan en orden divino todas las cosas, el viento, los objetos, los transeúntes, los automóviles, las fuerzas de la naturaleza. Cuando te levantas por la mañana, cuando sales a la calle, cuando estás en el trabajo, envía a tus ángeles, Señor, y coloca todas las fuerzas en el orden divino para que a mí no me suceda nada de lo que tenga que lamentarme, Señor. Y si algo me llegare a suceder, lo más importante es que yo por lo menos sea hallado en gracia, que esté en gracia, Señor, que esté por lo menos confesado para que pueda algún día en tu presencia contemplar precisamente lo que sucede con aquellos malvados que no te quieren, que no te aman, que no te buscan de corazón. Y eso es lo que nosotros finalmente luchamos. Claro, el justo se aflige, el justo vive aflicciones, lo dice la misma palabra de Dios, pero el Señor lo levanta de donde esté, lo va a levantar, aunque viva la aflicción, porque el que confía en el Señor es fiel para mantener sus promesas. Te levantará con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Porque Él me ama y me conoce. Bueno, entonces ahora sí empezamos a hablar de ¿será que nosotros amamos a Dios y conocemos a Dios? Y qué difícil es conocerle a Dios. ¿Sabes por qué? Porque queremos tener a un Dios solamente a veces de nombre, de título, pero tal vez no lo tenemos realmente con todo lo que Dios significa. Voy a poner un ejemplo que seguramente no es la maravilla de ejemplo, quizá no esté muy adecuado a este momento, pero te voy a poner un ejemplo. ¿Para qué un niño quiere tener el último iPhone 10 o el último iPhone X o el último iPhone 30? No sé. Si ni siquiera lo sabe manejar, para decir que lo tiene. Si ni siquiera sabe todos los beneficios que le puede, no sabe cómo prenderlo, no sabe cómo funcionarlo, no sabe cómo operar, solamente hace 2 o 3 cositas y ve algunos videos allí, pero no sabe todas las herramientas que puede tener. ¿Para qué lo quiere si ni siquiera lo conoce? Pues bien, tú tienes a Dios, dices que eres de Dios, pero ni le conoces siquiera. Y como no le conoces, no le amas, porque quien conoce a Dios se enamora profundamente de Dios. Sí que he visto en este mal llamado ateísmo, y cuando digo mal llamado ateísmo es porque mucha gente se cree atea, es porque ni siquiera es atea, es sencillamente porque no conoce a Dios. Yo te hago la siguiente propuesta: si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres entrar a aprender la teología, a ver realmente lo que Dios es, a entender lo que Dios es, lo que Dios hace, su manera de actuar, de obrar en el ser humano, su revelación completa, si quieres conocerlo y al final de todo, después de saber todo lo que Dios es, también quieres conocer lo que Dios no es, porque también hay que conocer lo que Dios no es para no tener un criterio equivocado, si al final de todo eso decides rechazar a Dios, tal vez entonces ahí sí te puedas llamar ateo y haz lo que quieras. Pero primero date la oportunidad de conocerlo. Porque cuando en verdad lo conozcas, no nos queda más que enamorarnos profundamente de Dios. Porque Dios es la sabiduría perfecta, Dios es el amor perfecto, Dios es la plenitud perfecta. Él es quien nos levanta cuando estamos caídos, Él es quien nos recibe cuando hemos pecado. Él es quien cura nuestras heridas cuando estamos enfermos. Él es quien sana nuestro corazón y consuela nuestros dolores cuando el mundo nos ha fallado, cuando nuestro propio pecado nos lastimó, cuando el mal hizo de las suyas en nuestro corazón. Ese es Dios. Dios no nos envía males. Dios no nos envía ningún mal. Por eso, cuando encuentres la verdad de Dios en tu corazón, ese día
no puedes menos que amarlo. Por eso dice aquí, yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Y en este sentido, aquí se está refiriendo precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Yo lo pondré a salvo. Así puso a nuestro Señor Jesucristo, pero en Él nos pone a todos nosotros. Yo lo pondré a salvo fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Dice, yo conozco a mi Padre y mi Padre me conoce, lo dice en el Evangelio según San Juan, lo está diciendo el mismo Jesucristo. Pero el que me ama, mi Padre y yo, vendremos a morar en Él. El que me ama, mi Padre y yo vendremos a morar en Él. Por eso, vivir a la sombra del Altísimo es vivir amando a Dios. Y si amamos a Dios, lo decía en estos días el Evangelio, tenemos que también amar a nuestros hermanos, porque ese es el mandamiento que nos dio Jesús. En ellos está reflejada también la presencia de Dios, porque todos los seres humanos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Bien, mis queridos hermanos, ya estamos en la última parte de este programa. Estamos hoy reflexionando sobre el Salmo 91 y ya pasamos la página diciendo entonces que no es un salmo de fetichismo para tenerlo en la entrada de la casa. Si lo tienes allí, qué bueno que lo leas, pero que lo cumplas. ¿Sabes cuál es el problema a veces? Que de tanto repetir ciertas cosas como que se vuelven ya tan normales que ni siquiera nos acordamos de ellas, que ya pasan desapercibidas. Incluso ni siquiera las notamos. Hay veces que hay personas que llegan a la casa y de pronto un día pasan algunos, ¿ve este cuadro estaba ahí? Sí, siempre ha estado. Uy, ¿yo por qué no lo había visto? Pues ahí ha estado siempre, porque se vuelve tan común que ni siquiera nos damos cuenta que allí está. Dios no quiere que recibamos su palabra con rutina o de una manera rutinaria, no. Él quiere que la vivamos cada día, por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos entonces a seguir leyendo, estábamos en el verso 14. Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame, le contestaré. Mira qué belleza esto. Ahí sí, cuando cuando tú llames a Dios, Él te contestará. Mira, Dios responde porque responde. Dios se puede demorar un segundo. Dios se puede demorar 10 minutos, 1 hora, un día. Dios se puede demorar años, pero siempre va a responder. Y la demora va a depender de la gracia que va a derramar en ti en la conversión. Por eso la voluntad de Dios es perfecta. Y lo máximo que de pronto podremos pedir nosotros sería, Señor, acorta el tiempo de la tribulación. Acórtalo, Señor, que yo me perfeccione en esta tribulación. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Dice entonces, cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con Él. Es decir, el Señor sea persona de cada uno de nosotros. No estás solo. Mira qué bonito esto, y esto me recuerda, en mi casa somos 6 hermanos. Y cuando éramos niños, pues ya teníamos, digamos, tantas ocupaciones. Mis padres tenían tantas ocupaciones y demás, que finalmente, pues yo que era el menor, pues cuando iba al colegio y requería un acudiente, pues iba uno de mis hermanos mayores. Y entonces se hacía presente allí. Claro, yo tenía menos susto porque entonces de pronto mi papá se ponía bravo. Pero cuando mi papá decía, voy a ir yo, voy a estar con él, yo como que me sentía más respaldado por mi papá. Y entonces esto es lo mismo que sucede con nosotros y con Dios. Dice, yo mismo estaré con él. Es decir, ya no solamente le enviaré los ángeles, sino que yo en persona estaré contigo. O sea, confía en mí, que ahí voy a estar contigo. Mira toda esta bendición que tengo para ti, si te atreves a decidirte que yo sea tu refugio, tu alcázar, la roca donde te escondes. Si quieres conocerme y amarme, yo mismo estaré contigo, te lo está diciendo el Señor. Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores. Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores. ¿Cuántas personas viven angustiadas todos los días por una cosa, por la otra, por los hijos, por los nietos, por su esposo, por su esposa, por su salud, porque tienen miedo a la enfermedad, porque tienen miedo a la muerte y viven en angustia? Pues Dios mismo quita nuestras angustias. Yo quiero invitarte a que tú hagas tuyo este salmo, que lo vivas de corazón, que en realidad pienses que Dios está contigo y que Él personalmente te cuida para quitarte la angustia que tienes.
Cuando nosotros estamos en Dios, se tiene que ir la angustia. Allí lo hablo en el libro de Conquista tu paz interior. Cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios, cuando nosotros hacemos las cosas en recta intención, estamos de la mano de Dios, mi paz o la paz de Dios tiene que acampar en mi corazón. Acampa en mi corazón. Y el acampar en mi corazón es llenarnos de paz, de seguridad, de tranquilidad, de equilibrio. Aquí estoy, Señor. Tú eres mi refugio, tú eres mi alcázar, la roca en quien confío, donde me escondo, donde me protejo. Tú eres, Señor, por eso te amo y en ti confío. Cuando me llame le contestaré, yo mismo estaré con él, lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores. Qué bonito es esto. ¿Por qué honores? Porque muchas personas se van a dar cuenta que Dios está contigo y entonces dirán, es un honor que Dios esté con él. Es un honor que me haces, que me brindes tu amistad porque tú eres una persona de Dios. Es un honor el que esté conmigo. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que ha recibido la gracia de Dios. Y entonces el mismo Señor te dará honores. Qué hermoso es a esta pequeñez, a este hombre, a esta fragilidad, a esta mujer, a esta persona que tanto cae, pues la levanta cuando se consagra a Él y le da honores. De hecho, dice también en Jeremías, en el capítulo 33, le devolveré la salud y haré que con honra disfruten de paz y prosperidad, con honra, porque el Señor le da la dignidad, le devuelve la dignidad a las personas. Por eso este salmo es tan hermoso. Lo haré disfrutar de una larga vida y lo haré gozar de mi salvación. Fíjate que no solamente nos hace disfrutar de una larga vida, refiriéndose también a la vida eterna, pero además de la salvación eterna, porque todos, absolutamente todos, vamos a tener larga vida, entre comillas, unos para la condenación, otros para la salvación, y en la salvación, unos para purgatorio durante un largo tiempo prolongado y otros directamente para la gloria eterna. Muy pocos seguramente porque dice la palabra de Dios que sin la santidad nadie verá al Señor y es necesario tener santidad. Dejar que Dios obre en nosotros. No estoy diciendo que son nuestros merecimientos, es la gloria de Dios, es la gracia de Dios, pero Dios le pide al hombre que también ponga de su parte, que confíe en Él y que ponga de su parte precisamente para que pueda entrar en esa gloria eterna y gozar precisamente de la vida eterna. Porque qué tristeza poder llegar al final de la vida y luego entrar en el sufrimiento eterno de la angustia, en maldecir, en el odio, en el resentimiento, en la amargura, en el dolor, en la tiniebla, porque es como si uno viviera en una oscuridad permanente, un desasosiego, un desequilibrio, un sufrimiento, un estrés, una amargura, un no me hallo todo el tiempo. Eso es como vivir en el infierno. Imagínate si el infierno es peor, pues sería terrible. Pero el que vive a la sombra protectora del Altísimo, esa persona no tiene por qué tener ningún temor de ninguna naturaleza. Por eso el Señor te dice, no tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día. No tengas ningún miedo. Y además te va a dar un premio. El premio que te va a dar está aquí en el verso 9, en el verso 10, 11 y 12, donde dice, ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección. Mira, esto es lo que vas a recibir. Esta es la recompensa, porque has hecho del Señor tu refugio. ¿Cuántos hacemos del refugio el alcohol, la música, la pornografía? Hacemos del refugio la sexualidad desordenada, hacemos del refugio de nosotros tal vez el dinero, confiamos en el dinero y confiamos en el hombre y nos vemos profundamente decepcionados, porque fíjate que el Señor nos dice, maldito el hombre que aparta de mí su corazón y pone su confianza en los hombres. Esto está en Jeremías 17, versos 5 al 10. Fíjate que allí no dice, maldito el hombre que confía en los hombres, no, maldito el hombre que aparta de mí su corazón y pone su confianza en los hombres. Es decir, no es que no confíe en los hombres, nosotros podemos confiar en los hombres, pero primero confiar en Dios. ¿Por qué? Al final en el verso 9 dice, no hay nada tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que doy a cada cual lo que le corresponde de acuerdo con sus acciones. Pues cuando confiamos en el Altísimo tenemos todas estas bendiciones. No tropezará nuestro pie, no tropezará con piedra alguna, porque sus ángeles nos cuidarán y Él mismo con sus manos nos levantará.
Qué bendición, mira, si tú no haces este salmo tuyo, si tú no te esfuerzas por amar más a Dios, por entregarte más a Él, por entrar en oración más profunda, postrar tu corazón delante de Dios, limpiarlo de toda iniquidad, hacer esfuerzos por transformarte y pedirle a Él el auxilio divino, estoy completamente seguro que vas a estar, si no lo haces así, en momentos muy difíciles en tu vida. Pero si te atreves a creer en Dios y postrar tu corazón en Él, vas a tener una gran bendición todos los días de tu vida. Va a ser de gran bendición para nosotros. Esto yo te lo invito porque de cierta manera he sido testigo de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, de cómo me ha levantado, de cómo me ha sacado del barro, de cómo ha evitado que caigan muchísimas tentaciones, sin decir que no he caído en algunas, pero de muchas. Me ha librado de trampas, de enemigos, de lenguas que son como las lenguas de una víbora que tratan de destruirlo a uno, porque el Señor es fiel. Ante todo, es el Dios de la fidelidad, es el Dios que nos rescata, que nos restaura, que nos libera, que nos ama, que nos sana y que nos salva. Pues bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final del programa. Espero que haya sido para tu edificación, porque es la bendita palabra de Dios. Recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales. Puedes buscarme en mi página web www.juanalbertoecheverry.com, o también puedes entrar a Facebook. En Facebook el personal ya está lleno, pero el oficial, que se llama Juan Alberto Echeverry Autor, pues ahí le das un clic en like y pueden llegar mensajes de esperanza. También puedes mirar mi programa en YouTube, Juan Alberto Echeverry, mi canal en YouTube. Ahí puedes darle un clic en seguir y te comienzan a llegar los videos. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.